acaban de subir un vídeo los chicos de DreadTCG que se llama El iceberg de Yu-Gi-Oh! Ha venido gente a decirme que en este vídeo vamos a ver auténticas barbaridades, salseos que no mucha gente sabe del juego. Y la verdad, pues me ha llamado la atención. Estamos aquí en directo, en este caso, pues, para el canal secundario, para comentar. Entonces, vamos a ver un poquito. De momento ya la pose del Kaiba. Yu-Gi-Oh! No es solo un juego de cartas. Es una historia que mezcla magia, competencia, obsesión y hasta locura. Un universo que amasa ya más de 25 años de historia, en el que hemos visto desde lo conspirativo hasta lo bizarro. No. Por eso hoy vamos a sumergirnos en un iceberg. En su capa más superficial están las cosas que todos conocemos. Cartas famosas, reglas básicas, anécdotas virales. Pero a medida que descendamos, las cosas se van a volver más raras, más oscuras. Y para sumergirnos cada vez más profundo, nos llevará de la mano Ricknet, el dios del iceberg. Pues hola a todos, yo soy Ricknet, básicamente me dedico a hacer icebergs en internet. Y cuando me enteré que yo al chico este no lo ubicaba. No lo ubicaba. Pero se ve que es alguien que hace únicamente contenido de iceberg. Un vídeo de Yu-Gi-Oh! Dije, me gustaría ayudar a estos chicos, además de que pues admiro un montón su contenido, porque pues básicamente, como todos los que me están escuchando ahora, me encanta el Yu-Gi. Y pues nada, continuamos con este iceberg. Sin más ni más, este es el iceberg de Yu-Gi-Oh! Espera. Continuamos con este iceberg. Sin más ni más. Tenemos al Seito, Yu-Gi-Oh! Sigue vivo. Colaboraciones de Yu-Gi-Oh! El origen de la restricción de 60 cartas. Como vemos, hay como una serie de poder, ¿vale? De más chill a más turbio, ¿vale? Censura. Primer duelo sangriento. Cosas que un pelín más 18. Los nacos de Yu-Gi-Oh! Tienen vida. Niños desaparecidos. El terrible suceso. Hay cositas duras. Hay cosas que yo sí conozco, ¿vale? Así de primeras. Y otras que no tanto. Pero bueno, vamos a ver qué tienen que decir. También te digo, el vídeo dura 1 hora y no sé cómo les va a dar tiempo a explicar todo esto. Este es el iceberg de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sigue vivo. Vale. Antes de irnos de lleno con el iceberg, debemos dar un contexto que seguro impactará a muchos de ustedes. Yu-Gi-Oh! No murió con la caricatura, no murió en los sincros y no ha muerto desde su concepción. Es un juego con mucha vida, donde se celebran eventos a menudo con buenos premios, donde cada mes salen cartas nuevas con efectos emocionantes y cuya comunidad en Latinoamérica hace palidecer a todos los demás TCGs que existen. Y en España. Un mundial al año donde los mejores duelistas de cada región se baten en juegos para determinar al campeón mundial de Yu-Gi-Oh! Las colaboraciones de Yu-Gi-Oh! Cuando hablamos de Yu-Gi-Oh! Casi siempre pensamos en cartas, duelos y monstruos legendarios. Pero lo que muchos no saben es que la franquicia ha tenido colaboraciones oficiales con muchas marcas y personajes que jamás se imaginarían. En 2023, Yu-Gi-Oh! Se alió con Adidas para lanzar una línea limitada de tenis inspirados en Yami Yugi y Seto Kaiba. Los modelos se agotaron casi de inmediato y hoy son objetos de colección. Una de las colaboraciones más curiosas ocurrió en los años 2024, cuando Yu-Gi-Oh! Apareció en McDonald's durante el cabrón diciendo, en los años 2024, pero si eso fue hace nada. Es esto, tengo ahí los juguetes ahí guardados. Poco se comenta que yo tengo clarísimo que Konami ha hecho un giro en sus tomas de decisiones a nivel de marketing. Porque de la nada que te saque una colaboración con Adidas, otra con Hello Kitty, otra de que te vaya sacando perfiles más o menos conocidos, porque ahora han sacado una colaboración con el chico de Saki Cody, que bueno, yo no era... Bueno, algún capítulo me vi. Pues ya se ve que tienen como... Pues unas cosas más claras. Yo creo que algo que haría es que hiciesen colaboraciones con creadores de contenido fuera del Yugi. Porque siento que gente así pues te suma mucho. ¿Sabes? Quiero decir, si pueden traer al actor de Saki Cody, yo creo que a un Ibai o cualquier cosa lo pueden traer. Esos muñecos de esta colaboración de McDonald's se acababan rápido. Sí, totalmente. Eso totalmente. Campaña de Happy Meal en América Latina y en otros países del mundo. McDonald's entregó peluches de Yu-Gi-Oh! Con ilustraciones alternativas de monstruos icónicos combinados con personajes del universo de Hello Kitty. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Se da por hecho que un deck de Yu-Gi-Oh! Debe tener entre 40 y 60 cartas, pero esa limitación no existía en el inicio del juego. Un duelista llamado Mike decidió crear un deck para asistir al nacional de su país en el año 2007, pero quizá no se decidió entre qué cartas llevar, así que su mazo constaba de 2222. Mira esto, tío. Que necesitaban un maldito soporte para poder llevarlo. También te notas que es un año
Bueno, también te digo, en el 2007 creo que hasta este sombrero es ya más del siglo pasado. Quiero decir, pero sí, sí, sí. Esto, yo me acuerdo que la gente que me cuenta esta anécdota, esto era literalmente fastidiar un torneo. Porque si tú tenías que hacer una búsqueda, tenían que barajar el mazo, si tenían que buscar una carta. Es decir, era una auténtica locura. Y literalmente les invitaron a irse del torneo. Muy cierto lo de los creadores de contenido, pero también no hay que olvidar que ni siquiera hayan los propios de Yugi. Pero mi pregunta es: ¿los creadores de Yugi mueven lo suficiente en relación a otra cosa? Porque quiero decir, a mí me renta más ver un creador de contenido de 1 millón de suscriptores de habla hispana que pillar a casi cualquier creador actual de contenido. ¿Sabes? Eso quiero decir. Está claro que, por ejemplo, yo opino que por regiones habría que haber representantes que generen contenido. Pero yo creo que hoy en día las colaboraciones están mucho más baratas que antes. Tú ahora te puedes encontrar cualquier creador que tenga muchas cifras y es útil. Publicitar los Structure Decks en anuncios de redes o anuncios de YouTube. Eso también estaría bien. Eso también estaría bien. Pero bueno, cositas. 2 cartas, muchas de las cuales coinsistían en buscar otras para tener que volver a revolver el deck constantemente, cosa que era tediosa, lenta y que incluso necesitaba de varias personas para hacerlo. Aún existe una lista de su deck rondando por internet. Unos meses después, Konami Qué oficializó grande. el tope de 60 cartas para mantener la consistencia y la competencia y el control del juego. Las primeras cartas de Namco. De estas he Antes de visto. que Konami tomara el control total de Yu-Gi-Oh!, la primera versión oficial de cartas fue lanzada por Bandai en 1998, solo en Japón. Esta línea se basaba más en el manga original que en un juego organizado. Las reglas eran confusas, no había invocaciones como fusión o ritual bien definidas, y las estadísticas de los monstruos estaban infladas o mal balanceadas. Estas cartas de Bandai hoy son coleccionables Mira, este arte del mago oscuro. Lo terminaron sacando hace poco. rarísimos y no son legales en torneos. Su existencia refiere a una especie de beta oscura en el juego que no muchos conocen a día de hoy. OCG y TCG. A nivel superficial, OCG, Official Card Game, es la versión de Yu-Gi-Oh! Que se juega en Asia, especialmente en Japón, mientras que TCG, Sí, esto, Trading Card Game, es la que se juega en Occidente, América, Europa y Oceanía. Ambos comparten el mismo juego base, pero hay diferencias clave. Las cartas se imprimen con diferente diseño, idioma y códigos, las listas prohibidas y limitadas son distintas. Algunas cartas salen primero en OCG y meses después en Buah. TCG. El poder de ciertas barajas cambia mucho entre formatos. Pero esto no ha por sido estas siempre así. distintas. En resumen, es el mismo juego con reglas Yo ligeramente cuando empecé a jugar, estaba todo uniforme. Literalmente. Me acuerdo que era misma banlist, me suena que era misma banlist, y que los sets iban a la par. Yo me acuerdo que la diferencia de OCG y TCG no fue desde el inicio. Corregírame, ¿eh? Y luego, ¿cómo se dice? Hubo yo me acuerdo que antes, cuando estaba la revista Shonen Jump, que se iba sacando las promos de la Shonen Jump solo eran jugables en América. Entonces, literalmente, tenías el formato de Europa, el formato de América y tenías también el formato de OCG. Y, por ejemplo, hay regiones, como pueden ser Corea, que tienen su propio formato. O sea, que realmente eso es un tema curioso. diferentes, como 2 líneas temporales del mismo universo. Hologramas en Yugi. Si alguna vez jugaste Yu-Gi-Oh! De niño, probablemente soñaste con tener tu propio Duel Disk y ver a tus monstruos aparecer en el campo como hologramas Es verdad, gigantes, era la igual que en el Banlist. anime. Pero aquí estamos, décadas después, y seguimos jugando con cartón sobre una mesa. Entonces surge la gran pregunta, ¿por qué no existen los hologramas en la vida real? La respuesta corta es, la tecnología todavía no está ahí. Los hologramas que vemos en Yu-Gi-Oh! No son simples proyecciones de luz, sino efectos 3D avanzados que interactúan con el entorno. En la vida real, lo más cercano que tenemos son proyecciones tecnológicas como la realidad aumentada y la realidad virtual. Algunas compañías han intentado hacer prototipos de Duel Disk usando smartphone o visores, pero la experiencia no se acerca a lo que el anime prometía, y resulta mucho más engorroso de lo que sería atractivo para los Mira, duelistas. este juego lo probé, el que ponía. La morena penetrante. Yo creo que cada vez queda menos para hologramas, ¿eh? La carta Piercing Moray, un pez de tipo agua con un efecto bastante básico, Vaya meme. se volvió legendaria en los países hispanohablantes por una razón muy simple. Su traducción oficial al español fue morena penetrante. Técnicamente la traducción es correcta. Moray se refiere a una morena, un tipo de anguila, y piercing a su habilidad de infligir daño perforando la defensa del oponente. Pero claro, en español la combinación de estas palabras tiene una connotación bastante incómoda y chistosa. La varita del mago en italiano. Van a poner todas las cartas meme, la favorita de Magician's Cuca, Rod totalmente. o la vara del mago es una carta de soporte muy usada en decks de mago oscuro, pero en México su versión italiana se volvió famosa por otro motivo. En la traducción italiana, esta carta fue nombrada como verga del mago. Hasta ahí todo normal. El problema vino cuando se hizo evidente que en español coloquial puede interpretarse como una palabra con doble sentido. Nah. Dual Mejor Dice Monster que no y busquen en Capsule Bonfire, que es Monsters. falo, literalmente.
Antes de que Duel Monsters se convirtiera en el centro de todo, Kazuki Takakashi jugaba con la idea de múltiples juegos peligrosos, y de esa etapa nacen dos curiosos que se han olvidado. Duel Dice Monsters. En este, los jugadores invocan monstruos lanzando dados especiales y construyendo caminos sobre un tablero me encanta, tridimensional. Capsule Monsters. Otro spin-off aún más raro. En el anime aparece primero durante la saga original como un minijuego de mesa. Se colocan cápsulas con monstruos en un campo cuadriculado y se invocan para pelear, muy parecido a Pokémon. Sea como sea, tanto Duel Dice Monsters como Capsule Monsters siguen vivos en la memoria de los fans más veteranos. Yo creo que es Las un, cartas enmicadas que es ahora un valen... tema que igual a Yugi le ha faltado tener una saga de videojuegos tipo Pokémon. ¿Sabes? Tipo Pokémon. Que tú tengas tus criaturas, las vayas subiendo de nivel, tengan ataques tipo Duel Monsters. ¿Cómo se dice? Duel Monster o era Duel Master, no me acuerdo ahora cómo se llama. El Dragon Quest, ¿vale? Que tenía un juego de estos. También el juego que a mí me molaba mucho, ¿sabes? Era el de Dados del Calabozo. No sé si era, no sé cómo en el LATAM, ¿vale? Que era el que jugaba el creador, que tú tirabas un dado, te ibas moviendo y ibas generando. Yo ese juego me molaría jugarlo en la vida real, tío. 100%. 100%. Y los de Yugo de Game Boy, no sé. A ver, alguno hay, pero yo no he jugado Yugi de Game Boy. ¿Sabes? A mí no me pilló. Yo, Yugi. Bueno, yo la Game Boy. Jugué a la Game Boy Color. Y jugué, pues, a los típicos juegos de Mario. Típicos juegos de Pokémon. Y poquita cosa más, quiero decir, de lo que es Game Boy. Te digo, es que. Yo siento que hay a veces que hay generaciones. Por ejemplo, la Play 1, esa me la perdí. mucho. Hoy en grupos de coleccionismo hay verdaderas historias de terror. Personas que tenían una carta muy valiosa, pero la inmicaron con 100%. calor y se deformó. O la tenían, pero firmada por un primo, y ahora ya no vale nada. Incluso hay una especie de leyenda urbana. Si todos los niños que perdieron un Blue Eyes de la primera edición y lo encontraran al mismo tiempo, podría cambiar el mercado entero. Así que si alguna vez tuviste cartas guardadas con cariño, quizás sea el momento de buscar o llamar a tu mamá y preguntarle si tiró esas cartas del diablo de hace años. Cartas que te hacen interactuar con tu oponente. Qué grande. Existen naipes que te hacen jugar por fuera del tablero de juego. Cartas como Respect Play hacen que ambos jugadores tengan que jugar con las manos abiertas, mostrando todo lo que roban. Pierdes el factor sorpresa y el duelo se convierte en un enfrentamiento casi teatral. Pero hay unas que están verdaderamente extrañas. Algunas incluso llegan al terreno de lo incómodo. Yuho Friendship, cartas que solo se pueden activar si el oponente acepta darte la mano, literalmente. Sí, no es un símbolo ni una metáfora. Tienes que estrechar la mano de tu oponente en la vida real. La Estas carta meta cartas que fue... tuvieron más salseo en la época de pandemia. En la época de pandemia, me acuerdo que había muchas cartas que las interacciones perdían mucho el sentido. Y se hacían memes, tipo cartas que era roba un monstruo del rival. Pues imagínate dar la mano por remoto, tío. Eso tenía que ser la leche. ¿Cuántos años tiene Julio? Julio de momento está en sus 28, chicos. Aún me queda ahí esos años de juventud. Y aparte, yo creo que seré youtuber Jorgito Mendías, ¿sabes? De esos de que aunque tengas la edad que tengas, se verá joven uno. ¿Sabes? 100%, yo creo que 100%, pero bueno. La carta meta imposible de conseguir. Apuesto por Cruscarvirus. Apuesto por la Minerva. La Minerva es otra carta difícil de conseguir. Yo diría hay muchas, ¿eh? Realmente hay muchas cartas. El Armagedón. inaccesible por años. Durante mucho tiempo, la carta Crush Card Virus, fácil. una de las mejores trampas de su época, era legal, pero solo existía en versiones de torneo ultra limitadas, valiendo más de $1000. No fue accesible al público hasta muchos años después, cuando se reimprimió en Gold Series. Las veces que Yugi pierde. Aunque en el anime el niño y el faraón parece invencible, perdió varias veces. Una de ellas fue contra Pegasus, la primera de todas. Hombre. Pierde por medio de un juego de las sombras que tienen por medio de un VHS. Yu-Gi-Oh pierde por el tiempo y Pegasus roba el alma de su abuelo y la captura en una carta. La segunda derrota de Yugi es contra el mismísimo Seto Kaiba. Yo solo en uno de los considero duelos que pierde una hicieron vez que el bien, protagonista Yugi. se ganara el apodo de Trampas Locas. Aquí Yugi decide eso en la rendirse saga de porque Kaiba Orichalcos. amenazó con desvivirse si perdía. La mejor duelista de Estados Unidos, Rebecca, reta a Yugi después de los eventos del reino de los duelistas. Yugi intenta hacerle ver que los lazos de amistad son más fuertes que cualquier carta y por eso decide rendirse antes de vencerla. Contra Joey. Cuando Marik toma el control de la mente de Joey y Tea, Yugi se ve obligado a luchar contra su mejor amigo en un duelo de vida o muerte. Este Yugi es en el intenta que se va a hacer que Joey inundar, recupere el ¿verdad? control Este de su me acuerdo. mente, por lo que decide perder el duelo para recordarle que son amigos a pesar de todo. Contra Rafael. Este duelo pertenece a un arco de Julio relleno, Prince es pero uno de de los Julio. más memorables. Aquí nos muestran al faraón dejándose llevar por su lado más oscuro, y usa el sello de Oricalcos. Al ver que su rival trataba sus cartas como sus mejores amigos, el faraón pierde el duelo, y el sello de Oricalcos reclama un alma, por lo que Yugi se sacrifica para que el faraón pueda vengarlo después. Ese es el único duelo que pierde, en mi opinión. La pirámide de Es- la luz no es canon. Aunque fue promocionada como A una ver, mira, historia oficial, bro. la pirámide de la luz no es canon. Técnicamente sucede entre Algo voy a decir. Me da igual, bro, que me digan que es canon o no. ¿Sabes? Aquí hay una serie de series
que, como lo vivimos en la infancia, forman parte del canon. ¿Vale? Así de siempre. Típico caso, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT no es que no sea canon, es un final optativo, es otra clase de final. Y para mí la pirámide de la luz, quiero decir, es una trama más. Quiero decir, para eso, yo todo lo que vea que sea visible por parte del creador lo voy a contar como canon. Entre Battle City y la saga del mundo de Orichalcos, pero no encaja cronológicamente por varios errores. Primero, Seto Kaiba tiene cartas que aún no ha ganado. Ya, Yugi y sus amigos actúan Pegasus como en el si no manga, hubieran ¿qué le pasa, enfrentado bro? a una Marik, cuando ya deberían haber pasado por ello. Fue La pensada verdad, más como Faraón una no puerta de pierde nunca, entrada para porque las la realidad audiencias ni me nuevas, acordaba de especialmente lo en del Estados Zero y Unidos, Calcos. donde se estrenó en cines. El A ver, incidente el faraón perdido. pierde. El proyecto faraón Hanoi. pierde en el El duelo incidente que perdido de tiene que irse Yu-Gi-Oh! a dormir, Brains que le gana explora Yuri. un evento misterioso y clave que ocurrió 10 años antes del inicio de la serie. El Dr. Kiyoshi Kogami, un investigador de tecnología Sol, comenzó con el proyecto Hanoi para crear programas de IA llamados Ignis. 6 niños fueron elegidos para participar en el proyecto y se vieron obligados a tener duelos, ya que Kogami creía que la IA Sí, yo aprendería me hace mucho pensar en sobre ver los el humanos anime a través de los en- duelos. Estos niños fueron en la secuestrados y morada, que ahí se puede desaparecidos ver. uno a uno. De hecho, Durante 6 me he meses de visto ya la cautiverio, primera los temporada niños 5 fueron de seis. encarcelados por separado en salas con nada más que un equipo de realidad virtual. Fueron forzados a tener duelos en un estadio virtual donde si no ganaban, eran electrocutados y dejados sin comida. La carta más inútil del mundo. Existen Ojo. cartas buenas, cartas malas, cartas mediocres, cartas malas, y luego está Tainted Wisdom. Este naipe no es más que Buah, una este broma es que un los meme. desarrolladores de cartas jugaron a toda la comunidad. Esta carta es un monstruo de efecto, nivel 3, de atributo oscuridad y tipo demonio con el siguiente texto. Si esta carta es cambiada de ataque a defensa, baraja tu deck. Vayamos por partes. La condición para activar el efecto de Tainted Wisdom es muy complicada. Cambiar de posición una carta era relativamente común hasta hace años, pero la Aparte carta que que si lo haces hacía una era búsqueda, Boca Full, barajeas. cambiando de ataque a defensa boca abajo. Yo Por esto creo que no último, le debe el efecto faltar no mucho activaría, a la teniendo solo película un de puñado de Yu-Gi-Oh! cartas muy raras de ver como Windstorm ¿De of qué año Etakua, es las que podrían la activar película esto sin necesidad de gastar de los otros Kubik? recursos. Podríamos forzarlo No sé qué nosotros, año claro, es. pero ¿realmente vale la pena? La respuesta es no, ni de lejos. El efecto de barajeada del deck no tiene sentido alguno. Como mecánica del juego, siempre que se agrega una carta del mazo a la Madre mano, mía, me da este se toque. resuelve. Tendría que existir una situación extremadamente específica como la que por alguna razón sepas el tope de tu mazo, vayas a robar una carta y de verdad necesites que no sea esa, ahí entra Tainted Wisdom. Pero aún en ese escenario, cualquier otro naipe que realice una búsqueda no sirve. 2015, Por eso Tainted 2016, Wisdom ya es toca. quizá la carta más inútil de Yu-Gi-Oh! El combo más fuerte según Konami. Ojo. Existen muchos combos irrompibles en YouTube, pero la gran mayoría, si no es que ninguno, ha sido reconocido oficialmente por Konami. Aunque sí, hay un combo oficial escrito en los instructivos que vienen en productos sellados. Raigeki Esto fue más un meme, bro. Esto fue más un meme. Tema peli, que lo estáis mencionando. Yo sí que creo que de las pocas posibilidades de que tenemos de ver una película o ver de nuevo a Yugi viéndolo con nuevas aventuras, va a ser en una peli. Es así de simple. O que hagan un capítulo especial. De hecho, yo para el 25 aniversario me esperaba que iban a hacer una película. Porque tenía todo el sentido. Ya se vio que no es algo que descarten del todo. Y yo creo que es algo que puede atraer mucho a las nuevas comunidades. De hecho, yo ya dije que el camino correcto debería ser que hagan un Pokémon 2.0. Que se olviden en este caso de lo que hacen los chicos de Rustwell. Así de simple, que se olviden de lo que hagan los de Rustwell. Que pillen, en este caso, ¿cómo se dice? A Yugi, que le hagan vivir una nueva experiencia y ya está. Los de Dread hacen vídeos de puro clickbait. Además, ya se le subió. Qué mal que sigas juntándote con ellos, Julio. Si tú haces contigo, qué lástima ya. Tú tranquilo, Saúl. Si colaboré con ellos el martes y una paliza que les metí, ¿eh? Pura paliza, pura paliza. Luego ya lo alterarán como quieran, pero toda la razón, toda la razón. Pero bueno, sí, el combito del Raigeki con el Silver, bueno, yo me acuerdo que hubo gente que lo intentó combar, lo intentó combar, pero sí, 100%. más Silverfang. Konami nos insta a combear con las cartas. El ejemplo que ponen es activar Raigeki para destruir todos los monstruos que controle el oponente y luego atacar de forma directa con Silverfang. Bueno. Esto obviamente era normal hace 25 años cuando De los combos momento, que conocemos ahora no existían. Pero el problema es lo que estoy incluso en la viendo actualidad flojillo, aún puede ser pero porque encontrado estamos ese en la combo en el primera libro de capa del reglas, iceberg. siendo esto Esto un tiene meme entre la que mojarse comunidad, más. bautizado como el combo más letal que existe y ¿Intentaste existirá, atacar la luna? debido a que Konami Totalmente. sabe que su poder trasciende Totalmente. años y generaciones. Hombre, con Tenpai, eso fue el evolucionado, Nivel 2. Me han escuchado. Me han escuchado. Filtraciones de cartas nuevas. Buah. Antes del anuncio oficial de nuevos sets, cartas inéditas de Yu-Gi-Oh! Suelen filtrarse en redes sociales y otros foros. Estas filtraciones pueden provenir de tiendas que reciben producto anticipadamente, empleados de imprentas o incluso fuentes dentro de Konami. A menudo, las imágenes muestran cartas parcialmente tapadas y en baja resolución, o tomadas en secreto, lo que genera teorías y especulación masiva en la comunidad, y se han adelantado cartas clave o soporte meta como las cartas Primate antes de su revelación oficial. Aunque Konami intenta evitar estas filtraciones con embargos y sanciones, siguen siendo parte del ciclo del hype del juego. Hay una. Filtraciones de los decks del mundial. Aquí voy a añadir yo un salseo.
que no sé si lo mencionarán, pero dentro de las filtraciones, la fábrica de cartas de Konami de Europa, ¿vale? Lo que hizo fue imprimir cartas de unas expansiones. ¿Qué pasó? Que hubo unas cuantas láminas que salieron mal, pero eran las cartas. Y esas láminas las tiraron por los contenedores. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez un tío estaba en los contenedores de basura, de donde eran básicamente las cartas de la fábrica, y vio láminas enteras de las cartas de la siguiente expansión. Cogió esas láminas, las vendió por Wallapop. Ah, no, por Wallapop no, por eBay. Y ese contenido, esas cartas, las compró un creador de contenido. Y ese creador de contenido fue pillado porque donde publicó la foto se veía un cartel de las calles. Y esa calle coincidía exactamente con la calle de un creador de contenido que estaba patrocinado por Konami. Y empezaron a atar cabos y se le subió. Julio, ¿cuándo una colaboración con Vic? Full Analysis. Pues la verdad, teníamos pendiente desde el año pasado hacer una, pero no se hizo. No obstante, tengo alguna cosita grabada con Vic. Lo que pasa es que lo tengo que editar un poquito. Está mucho mejor cuando pausas el vídeo para hablar sin ofender. A ver, es que, quiero decir, yo siento que el tipo de contenido se puede disfrutar de varias formas. Hay cosas que tú las puedes ver para aprender, pero yo siento, por ejemplo, que si alguien que ha vivido mucho tiempo en el juego aporta sus cositas, pues está bien. Está bien, aparte. Quiero decir, cada uno que lo disfrute como sea. No obstante, tendréis, ahora que esto se está subiendo al canal secundario, en la descripción tendréis el vídeo original para poder verlo con mucha más calma y poder disfrutarlo. Y como no, pues apoyándolo con un like, porque el curro que tiene este vídeo, chicos, no tiene sentido. Yo que he hecho vídeos ya sea de anime pseudo competitivos, pierdes mucho tiempo. Al final, Duelist Advance va a cambiar drásticamente el juego. De momento no, falta la Ballis. Buah, las Una de las filtraciones. filtraciones más sonadas de la historia reciente de Yu-Gi-Oh! Tuvo lugar en 2024, cuando el jugador y creador de contenido Buah. Decade filtró las listas de decks de los participantes del Mundial de Yu-Gi-Oh! Durante el evento, Decade reveló las decklists completas de los jugadores que llegaron a las últimas rondas, lo que generó controversia en la comunidad. Aunque no se sabe con certeza si la filtración afectó directamente los resultados, sí marcó una Hombre, hombre. ¿Sabéis lo que fue vivir las filtraciones del Mundial de Master Duel en vivo? En vivo, que yo estaba ahí. Que yo estaba ahí viendo cómo todo el mundo estaba mirando el móvil, que estaban locos, que les estaban liqueando todos los mazos. Eso fue una barbaridad, bro. Eso cuando lo viví yo en persona, el Joshua flipando, el Kotom. ¿Sabes qué decir? No tuvo ningún sentido, ¿eh? Los chinos, algunos llorando. Los de Master Duel lo pasaron muy mal. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo te hablo que incluso se paró un poquito el tema de Master Duel, que estaban los jefes tochos de Konami mirando cómo actuar. Porque lógicamente es algo que no pensaban. No pensaban que estaban las posibilidades. Pero ya te digo, el vivir el liqueo de un mundial en físico, en presencial, fue una locura. Eso fue una locura. antes y un después en la forma en la que los jugadores y Konami manejan la información antes de un gran evento. El primer formato de la historia. Hombre. Así se conoce el metajuego competitivo entre finales del 2002 y mediados del 2003, cuando Yu-Gi-Oh! Recién comenzaba en América y en Europa. Su nombre proviene de la carta Sangan, conocida entonces como Critter en la versión traducida del anime y el videojuego The Duelist of the Roses. Muchos lo consideran el salvaje. ¿Qué harías tú si filtraran tu deck en plena competencia? Si queréis, cuento salseo. Cuento salseo. Es posible que no deba decirlo, pero yo creo que es un salseo tocho. Es un salseo tocho. Yo, cuando estaba testeando para el mundial, realmente tuve un problema. Y que fue que mi decklist del mundial la liquearon. La liquearon. Cosa que al final yo llegué a atar cabos y saber quién es, porque se me comunicó. Pero literalmente fue un integrante de mi anterior equipo. Y yo al mundial fui con mi decklist liqueada. Tal cual, os lo digo así. Mucha gente ya sabía mi decklist. Y aún así, como somos los putos amos, pues quedamos top 8 del mundo. Pero eso creo que no lo he contado ninguna vez. Tampoco quería contarlo, porque estaba dentro del anterior equipo, pero ahora me da un poquito igual. Pero que sepáis que mi lista del mundial se liqueó. Y lógicamente, pues poner la confianza en gente. Bueno, en esa persona en concreto, porque el resto se portaron bien, fue esa persona, pues estuvo feo. Pero bueno,
Cositas. Julio, joder, es que a mí no me pueden dejar hablar, tío. Yo soy una máquina, bro. Yo soy una máquina de Oeste de salsito. Yu-Gi-Oh! No había reglas de torneo estandarizadas, y los jugadores abusaban de cartas sin ningún tipo de límite. Ah, sí, La dale. verdad del formato Critter es que no era justo, no estaba balanceado, pero era el punto cero de todo. Baneo de Tapetes. tapetes y micas. Vale. Desde hace un tiempo en torneos europeos se han reportado restricciones e incluso baneos de tapetes y fundas con ilustraciones de waifus o monas chinas, especialmente si son sugerentes o de estilo Esto ecchi. lo veo Algunos bien. jueces comenzaron a prohibirlas por motivos de ambiente competitivo saludable. Se argumentó que estas imágenes eran una distracción incómoda para los jugadores y podían Bueno, y incomodar a aparte que hay niños. Quiero decir, aunque no creéis en un ICS, hay niños. En teoría, esto es un juego para niños. Y luego, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, lo del Protoss no. Quiero decir, todo el mundo sabía que iba a jugar Ritual Beast en general. Pero saber la decisión de cartas de banquillo, decisión de cartas de main deck, pues está ahí, bro. Está ahí. ¿Sabes? ¿Qué te voy a decir, bro? ¿Qué te voy a decir? Yo también te digo, esto sí que lo digo. Los que fuimos de habla hispana ese año, sí que se me escapó a mí decirles que estaba jugando Ritual Beast, que creo que era algo obvio. Pero bueno, eso ya fue una anécdota que nos pasó en un bar. Pero bueno. menores o asistentes casuales. Hoy, en algunos torneos se revisan los tapetes antes de cada ronda para revisar que sean oficiales, porque al parecer, en Europa el verdadero enemigo son las monas chinas. Yu-Gi-Oh! No iba a ser un juego de cartas. Está la buena. En realidad, la obra original de Kazuki Takahashi comenzó como un manga sobre un chico con una misteriosa reliquia egipcia que lo transformaba en alguien completamente distinto. El concepto central no era el duelo de cartas, sino los juegos de las sombras. Guay, y era Castigos retorcidos sanguinario, que Yugi y su alter ego aplicaban a personas malintencionadas. Cada capítulo del manga presentaba un juego distinto: ruleta rusa con encendedores, versiones violentas de juegos de mesa, retos mentales e incluso trampas de vida o muerte. El juego de cartas apareció una sola vez como parte de uno de estos juegos, y fue tan popular entre los lectores que el anime decidió repetir la fórmula. El alma del mago oscuro y la maga oscura. En el lore del anime, el mago oscuro no es una carta cualquiera. Es la reencarnación del sacerdote Mahad, Hombre. uno de los 6 guardianes del faraón Atem en el antiguo Egipto. Mahad, al verse superado por los enemigos, decide sellarse a sí mismo junto a su espíritu Ka dentro de una piedra milenaria, dando origen al mago oscuro. Por su parte, la maga oscura es la reencarnación de Mana, una joven aprendiz de magia y amiga cercana de Atem. Inspirada por el sacrificio de Esto Mahad, es del Mana anime, entrena esto- incansablemente hasta convertirse en una gran maga, cuyo espíritu también queda ligado a su carta. Esto quiere decir que el mago oscuro y la Ya, maga digo, de oscura estas cosas no son no me solo acuerdo, monstruos, son dos personas reales, atrapadas para siempre en forma mágica, reviviendo duelos por el resto de la eternidad. El alma del Blue Eyes. Blue Eyes White Dragon no es simplemente una criatura del mundo de Yugi, es la reencarnación de una mujer real, una ¿Mujer? humana, cuyo destino fue sellado dentro de la carta. En el antiguo Egipto, esa mujer era Kisara, una joven con el alma de dragón blanco dentro de su cuerpo. Temida y perseguida por su poder, Kisara fue protegida por el sacerdote Seto, el antepasado de Kaiba. Ambos compartían un vínculo emocional. Durante una emboscada, Kisara muere defendiendo a Seto, y su espíritu es sellado en una piedra No quiero ver algo turbio entre dragones y... Estaba bien hasta ahora. Muchas gracias, milenaria. Así Muchas nació la gracias. carta Me fallo. Blue Eyes White Dragon. Los verdaderos juegos de la A ver, sombra. es que las temporadas... Yo valoro mucho, al menos en mi opinión, las series antiguas. ¿Por qué? Porque ahora mismo está el tema de políticamente correcto. Hay cosas que está bien que no se digan. Quiero decir, lógicamente. Pero siento que la censura o forma de bienquedismo que tienen las series de ahora, salvo que te vayas a un anime que ya sepas de lo que va, pues se nota. Te digo yo que nos vemos ahora Yu-Gi-Oh! Brains o cualquier temporada de Yu-Gi en estos momentos y sería muy distinto. Claro, Yu-Gi-Oh! Era muy oscuro en esas épocas. Ya sí debe ser. Ya sí debe ser. Ya sí tiene que ser. En el manga de Kazuki Takahashi, Míralo. especialmente en los primeros capítulos, el Dark Yugi castiga a sus oponentes con juegos de sombra en que si perdían, las consecuencias eran mortales. Por ejemplo, asesinó a un matón en un juego de las sombras. No vemos el estado del cadáver, pero Yugi comenta siniestramente: Uno las menos. sombras siempre se los comen vivos. Y luego sube la apuesta jugando a un juego de cartas de dragón con un niño extraño, a quien le succiona el alma del cuerpo cuando pierde. Oh, esto es la carta trampa. Esta es la trampa que bloquea Jugando dos un juego de zonas. cartas de dragón con un niño extraño, a quien le succiona el alma del Esto. cuerpo. Esto que tiene aquí el Yugi es una carta trampa que te bloquea dos zonas. Literalmente venía en el Structure Deck de agua, que es con el de los que empecé yo a jugar. Pero sí, sí. Cuando pierde. Cajas estafa. En las profundidades del mercado secundario hay una práctica turbia, poco hablada y muy peligrosa para los coleccionistas: el resello de cajas. El resello consiste en abrir una caja o sobre original, extraer las cartas valiosas y luego volver a sellar cuidadosamente para venderla como si estuviera nueva. A veces solo cambian uno o dos sobres, en otros casos reemplazan todos los sobres o meten cartas fake dentro de los empaques reales. A mí una de estas de resello Los- me pasó. Me pasó, literalmente.
pillé varios sobres de una expansión porque salía mucho más barato que pillarme las cartas. Y justo lo dije, mira, para entretenimiento del canal lo voy a hacer. Me puse a grabar, me puse a hacer esto y literalmente de 50 sobres, 50 pesados. Y fue una barbaridad. De hecho, me cagué un poco en los de la tienda, reporté por Car Market. Quiero decir, se me hace una auténtica barbaridad, pero bueno. Igual es esto, sobres estafa que pone aquí. Los sobres pesados. Al comprar cartas de Yu-Gi-Oh se debe tener extremo cuidado. Solo recomendamos ir a una tienda que ya sea de tu confianza, porque la práctica de pesar sobres es muy común. Básicamente, las cartas más valiosas son las que tienen más brillo, y este brillo representa un ligerísimo peso extra en el metalito con el que están impresas. Entonces, vendedores nefastos toman unas básculas que justamente miden de forma milimétrica. De esta manera, se puede saber con exactitud qué sobre trae la carta más valiosa. Toman esos 2 o 3 sobres y luego ponen a la venta los demás sueltos. Siempre vayan a tiendas de confianza, porque a veces los más baratos ya están bien ordeñados. La regla de tiempo. Para muchos jugadores, la regla de tiempo es una de las partes más frustrantes de un duelo competitivo en Yu-Gi-Oh! Totalmente. Esa situación tensa donde el reloj se detiene y lo que define el ganador ya no es una jugada, sino quién tiene más puntos de vida en ese preciso momento. En los primeros años del juego, no existía una regulación clara para los duelos que se alargaban demasiado. Esto llevó a situaciones donde jugadores usaban mazos extremadamente lentos, diseñados para agotar al rival, o incluso hacían tiempo intencionalmente, alargando su turno de forma exagerada solo para no perder. Para evitar estos abusos y mantener el flujo de los eventos, Konami estableció una regla. Cuando el tiempo se agota, se juega una última fase. Si nadie gana por condiciones normales, el jugador con más LP al final de ese turno gana el duelo. Lo que pocos saben es que este método viene del anime, del duelo en el que Yugi pierde contra Pegasus justamente por tiempo. Antiguamente no estaba la regla de tiempo. El problema es que si tú te ibas a jugar un torneo de Yugi, decks stall son decks de paralizar, decks defensivos. Lo que pasa es que stall no se utiliza mucho en tecnicismos de Yugi. En Pokémon sí. Si habéis jugado a Pokémon VGC sí que se utiliza. El tema, ¿cómo se dice? Es que cuando estaba la regla de turnos, tenías rondas de 3 horas. Y los eventos no podían medir bien el tiempo. ¿Sabes? Fue un método que a día de hoy es polémico, pero sin duda ha hecho que los torneos de Yugi sean más cortos. El Baity Byte hizo un unboxing de TCG Cristiano y le dijeron que pesaba los sobres, luego le sean de qué se trata. Ah, sí, eso lo vi. ¿Dijo esto? No, creo que dijo ambas, ya ni idea. El origen de la regla del aseo. O lo del aseo, A bro. mediados de los 2000 y principios de los 2010, los torneos regionales y nacionales de Yu-Gi-Oh! Comenzaron a tener un problema serio. Jugadores que no se aseaban, ni se cambiaban de ropa, ni respetaban el espacio de los demás. Los organizadores recibían decenas de quejas por el mal olor en ciertas mesas. Incluso hubo reportes de duelistas abandonando rondas por no soportar el olor corporal de su oponente. En lugar de ignorarlo, ¿por qué salgo yo Konami ahí? comenzó a aplicar una regla informal, pero efectiva. Si un juez considera que un jugador representa un riesgo de higiene o incomodidad para el resto, puede darle una advertencia o incluso descalificarlo. Que Konami incluyó una mención en los lineamientos oficiales del torneo bajo la sección de conducta apropiada. Los jugadores deben mantener una higiene personal aceptable. El comportamiento antihigiénico puede ser penalizado. Mira, hay cosas que cuando hay alguien que no sabe nada de Yugi y se te pone a hablar, ¿vale? Te habla de algo del anime, te habla de que el juego es muy complicado y en este caso, bueno, yo me quejé, yo sí que tuve una época que de algún chaval, sí que me quejé, que te viene alguien que no sabe nada de Yugi y algo que te preguntan es de verdad cómo se aplica la regla de aseo, porque fue algo muy viral, ¿sabes? Fue algo tan meme que llegó al resto de TCGs. Dice, ¿cómo puede ser que en Pokémon y todo esto no pongan una regla así y en Yugi pues lo tengan que poner por escrito? No sé, hizo gracia. Kaiba respeta a Joey, incluso más que a Yugi. En Yu-Gi-Oh, la relación entre Kaiba y Joey parece clara. Kaiba lo desprecia, lo insulta en cada oportunidad y lo llama perro o insecto constantemente. Pero si miras con atención entre líneas, hay respeto. Durante Ciudad Batallas, Kaiba sabe perfectamente que Joey sí clasificó legalmente al torneo y le permite seguir compitiendo, como si estuviera probando qué tan lejos puede llegar. Kaiba, aunque nunca lo admitirá, respeta algo de Joey, no su nivel técnico ni su suerte absurda, sino su corazón. Ambos luchan por algo más grande que ellos. Joey por Serenity, su hermana, y Kaiba por Mokuba, su hermano. Lo presiona, porque quiere verlo crecer, tal vez para demostrar que no está a su nivel, o tal vez porque sabe que algún día podrá estarlo. Yugi y Atem son la misma cara de una moneda. Debido a las creencias del antiguo Egipto sobre las diferentes partes del alma, en términos simples, las partes importantes son las que se asemejan a un espíritu con personalidad, recuerdos, etc., y la que podría considerarse como tu energía vital. Yugi es una especie de reencarnación del faraón. Atem, en el rompecabezas, es su propio espíritu, pero su parte de energía vital es la que finalmente reencarnó en Yugi. No lo he entendido. ¿Quiénes son los padres de Yugi Muto? Este lo hubiera explicado un play más. Tipo que están ya enlazados. No es que sean dos personas distintas. Eso sí. Sí, yo voy al tercer mejor.
Mejora Tristán, pero la trama no es fea. Tristán sí que es tremendo duelista, me cago en la mar. Más malo y no nace. El papá de Yugi era un hombre de negocios que andaba mucho fuera de casa. Solo la mamá de Yugi apareció en el anime japonés original y en el doblaje de Singapur. Ella pensaba que Yugi estaba hablando solo cuando en realidad estaba hablando con Yami, que sacaron del doblaje, porque no es importante para la historia. Ir segundo es casi imposible. Eso de la Si Tenpai. jugaste en la época del anime, o como nos gusta decirle, la época del faraón, recordarás que sin importar quién fuera primero o segundo, Tristán todos tuvo un duelo y utiliza la carta del cibercomandante. Según tengo entendido, creo que tiene un duelo. roban una carta al inicio de su turno. Pero si eres observador, sabrás que este ya no es el caso. Ahora el que va primero no roba nada. ¿Por qué? Debido al power creep del juego, para vender más y más cartas, las antiguas deben quedar obsoletas. Naturalmente, los combos se han vuelto insanos. Lo que antes era invocar de manera normal y setear una trampa, ahora se ha vuelto en un festival de invocaciones y turnos de 10 minutos con el objetivo de no dejar jugar al rival. Por Sí, algo ello, así se como eliminó el robo del reencarnar. primer turno, puesto que sería dar demasiada ventaja a algo que ya de por sí está roto. La comunidad ha llegado a decir que Yu-Gi-Oh! Se ha convertido en un juego de dados con pasos extra, y que si uno no va primero, es mejor rendirse. Las cartas pirata. Si eres latinoamericano, la piratería ha formado parte de tu vida desde siempre. Buah, Si en un producto España de fue una cualquier índole locura, se ¿eh? vuelve popular, seguramente ya habrá alguien que lo habrá duplicado. Esto, por supuesto, le pasó a Yu-Gi-Oh! Cuando el anime se volvió popular, la piratería no tardó mucho en sacar Mira, sus el de la propias derecha cartas. lo tengo. Si viviste en esa época, recordarás ir a un tianguis, acercarte a un puesto de juguetes y ver, incrédulo, un deck estructurado de Blue Eyes. Solo que este no tenía el Blue Eyes ni a Kaiba. Seguramente había un dragón aleatorio de ficción, como la dragona de Shrek, y a su lado, Goku. También estaban los tradicionales bonches de cartas envueltos en playo, y si te lo preguntas, la calidad era, como de esperarse, deplorable. Los colores apagados y deslavados, además de que las cartas brillaban y lo hacían con ese clásico brillo de feria. Pero estamos hablando de hace muchos años. Como Yu-Gi-Oh!, la piratería ha evolucionado. Ahora hay cartas que se les llama óricas, básicamente una manera fresa de decirle a la piratería, pero su calidad ha aumentado exponencialmente. Solo viendo un naipe falso de uno original se distingue con claridad. Mucho cuidado la próxima vez que compres cartas cuyo precio pueda parecer una ganga. Yo estas no las he llegado a ver. O sea, estas no las he llegado a ver. También te digo, es que yo siento... ¿Cómo le dicen a los tianguis en España? No sé ni qué es un tianguis, bro. Eso será, pues, cartas falsas, ¿no? Falsificaciones. No tenemos un tecnicismo. No tenemos un tecnicismo. Pero... Podrías estar ante un maestro de la piratería. Hay cartas que valen más que una casa. tianguis, tienda de barrio. Pues eso será el rastro, un chiringuito. Quiero decir, no sé, tampoco. Pregunta seria: ¿qué tan cierto es que los jugadores de Master Duel se rinden absurdamente rápido en comparación a los de que juegan en físico? Eso también te pasa cuando juegas dueling. Pero si papelería que vende. Ah, un kiosco. Una papelería que vende de todo es un kiosco, chicos. Eso es un kiosco. Que tiene las revistas, que tiene bebidas. Eso es un kiosco. Pero sí, sí. Yo ya os digo, tema falsificación, antiguamente. El chino. Sí, pero el chino no está a planta calle. Si dicen a planta calle, suele ser un kiosco. Que tiene ahí, pues ya su punto. Las falsificaciones, cuando yo era crío, sí que estaban a flor de piel. Pero no tardaron mucho en irse, ¿eh? Las cosas como son. Yo creo que desde la época sincro, yo no he visto muchas cartas falsas. Sí que tengo. Me acuerdo que había cartas de personajes. ¿Sabes? Que te venía un Yugi en rojo y te podías conseguir personajes ahí en falso. Pero realmente en mi colegio se notaba mucho cuando una carta era falsa y no dejaban ni jugarla. ¿Sabes? Así. La vendían hasta en los kioscos, sí, sí, no. Yo me acuerdo que mis estructuras de Yugi, los primeros, los pillé en el kiosco de al lado de casa y en una tienda de juguetes. Y así. ¿Y a un conjunto de kioscos? A ver, eso es lo que decís. A ver, lo que sería la Friki Plaza, lo que hay alrededor, de que hay muchos un mogollón de puestos, eso es un rastro. Pero un kiosco suele ser para revistas, ¿sabes? Lo que podemos estar hablando ahí es una tienda ambulante. No sé. En este punto de la historia, ya hay TCGs que han roto los cánones sobre cuánto puede llegar a valer una carta. Logan Paul, desdeñado youtuber, popularizó el coleccionismo de Pokémon en la pandemia e hizo que cartas antiquísimas como el Charizard y Pikachu en perfectas condiciones valgan varios millones de dólares. O el hermoso caso de Lord of the Rings y Magic the Gathering, donde se imprimió una sola carta de anillo único y se promocionó como la carta más rara que jamás existirá, siendo un canadiense el afortunado en encontrarlo y cambiando radicalmente su vida vendiéndosela al artista Post Malone por más de 2 millones de dólares. Yu-Gi-Oh! En ese sentido palidece contra los otros dos, pero sí hay cartas que valen muchísimo dinero. Seguro el caso más sonado sea el de Tyler, un niño de la fundación Make-A-Wish, cuyo último deseo fue crear su propia carta. Afortunadamente, Tyler venció al cáncer y una década después vendió esa carta por más de $300,000. ¿Cuál diríais, chicos, que es la carta más cara que habéis tenido en vuestra mano? O producto. Yo, si me preguntan, sería el Armageddon
El Armageddon yo creo que es de las cartas más caras que he tenido en mi vida. Y el material del mundial. Yo creo que eso es lo más premium, en plan de precios que yo diga, hostia, cuántos ceros que he visto de Yugi. Y ya si eso, alguna Starlight que me ha llegado a tocar de Hero. Pero sí. Black Luster Soldier, me ponen por aquí Black Luster Soldier, un mate juez. Un mate juez. Pero sí, yo por ejemplo, el tapete que tengo de doble zona del mundial, que solo se lo dieron este año a los TTCG, ese producto yo creo que es el producto más caro que tengo. De lejos, ¿eh? Nivel 3. Vamos. El sobre del mundial. Ese lo tengo. Pero ese es para ti, ese es para ti. Ahí. Si creciste viendo Yu-Gi-Oh en la tele, seguro notaste algo raro. No había pistolas, ni sangre, ni muerte. Pero en Japón la historia era distinta. Los secuaces de Pegasus se apuntaban con armas. Marik se asesinaba a Bueno, sí, la personas. censura. Y los duelos a veces eran cuestiones de vida o muerte real. Uf, 4Kids, los la empresa con los pelucarito. derechos de distribución del anime de Yu-Gi-Oh en Occidente, lo cambió todo. Reemplazó las armas por dedos amenazantes, tradujo muerte como exilio en la oscuridad y borró cualquier símbolo religioso, cigarro o gota de sangre. Censura de cartas. La historia de la censura en las cartas de Yu-Gi-Oh no es un simple caso de cambiar dibujos por estética. Se trata de un proceso sistemático de adaptación cultural impulsado por la necesidad de hacer el juego accesible en regiones con regulaciones más estrictas en temas como religión, violencia, sexualización y muerte. Monster Reborn fue censurada porque su símbolo original se parecía demasiado a una cruz Ankh egipcia, considerada un símbolo religioso. En el TCG esa referencia fue suavizada dándole un diseño más abstracto. Esto me hace gracia porque a Millennium la mágica de fusionar es en este caso un Millennium Ankh, literalmente. Entonces, no sé. Ahí yo siento que es como todo, que antiguamente las censuras estaban más restrictivas y hoy en día dejan tocar según qué temas. ¿Sabes? Julio, ¿por qué el mago oscuro en las cartas se ve rubio y más pálido? Porque hay varias versiones del mago oscuro. ¿Qué piensas de Spell Nacional? No es mal deck, pero no considero que sea el mejor. Y menos, entre comillas, ofensivo. ¿Y qué decir de Dark Magician Girl, uno de los iconos del juego? Su diseño japonés era más provocador, escote más marcado, falda más corta e incluso poses más sensuales. Para su lanzamiento en Occidente se cubrió más el cuerpo y se modificaron detalles del rostro y la postura para evitar polémicas con públicos más conservadores. Para algunos fans estas censuras son necesarias, para otros son una traición al arte original. Lo cierto es que estas versiones originales regresan de vez en cuando en expansiones conocidas como Lost Art. Cartas por esa historia. Neos. Aquí se ven un Neos. A lo largo de los años, Konami ha lanzado cientos de cartas promocionales de eventos o versiones exclusivas que luego desaparecieron por completo del canon oficial, como si nunca hubieran existido. Estas cartas solo se quedaron en un eco que pocos recuerdan y que muchos coleccionistas buscan desesperadamente. Cartas promocionales de revistas Jump que nunca fueron reimpresas ni incluidas en sets físicos. En Japón existían, pero no en el TCG internacional. De hecho, Estas los chivis cartas ya esos no ahora nos aparecen vienen, ni en la base de datos pública. Cuando pensamos en el anime de Yu-Gi-Oh, lo primero que se nos viene a la mente son los duelos de cartas, el clásico Dark Magician vs Blue Eyes White Dragon, tableros digitales, hologramas y frases como "es hora del duelo". Pero si retrocedemos al primer duelo de todos, nos encontraremos con algo completamente distinto. El primer enfrentamiento de Yu-Gi-Oh en Yu-Gi-Oh Season 0, que nunca llegó oficialmente a Occidente, no fue con cartas. El primer duelo ocurre cuando Yugi libera al espíritu del rompecabezas del milenio por primera vez. Un compañero de clase, Ushio, intenta intimidarlo a él y a Joy. Buah. Es entonces cuando el espíritu del faraón despierta y lo reta a un juego de las sombras. El reto, clavar una daga en su propia mano sin que tiemble, mientras se pone una pila de monedas en el dorso. Quien falle, pierde. Por supuesto, Ushio no aguanta, entra en pánico y sufre una especie de colapso mental, provocando que sufra una alucinación o delirio inducido por el castigo del rompecabezas. En el anime esto se representa como un castigo simbólico y en el manga es bastante más gráfico. ¿Quién está esperando por aquí? Katsuki quería que, como de zombie, dado que era como la tipo recreación de Mahad. Uf, esa es interesante. En Japón no subestiman tanto a los niños, en Estados Unidos los sobreprotegen, pero tienes que tener en cuenta que se ve claramente qué provoca. A veces, no digo que a un niño haya que dejarlo libre al 100%, pero tampoco hay que súper sobreprotegerlo, ¿sabes? Ambas cosas dan un punto. Pero vamos, yo prefiero 100% que haya algo de control a que esté un niño totalmente libre. Porque eso ya hace que el niño consiga valores un poquito cuestionables. Lo dejamos en ese punto, ¿vale? Te digo porque a mí me ha pasado, yo como monitor de campamentos,
a mí me ha pasado ver varios perfiles de niño, independientemente de la nacionalidad o donde sean, y se notaban perfiles de niños que no, ¿cómo se dice? Que no han tenido un control paterno, niños que están muy controlados paternamente, o niños en el punto intermedio, que reciben una educación buena, que les enseñan a valorar las situaciones, y yo creo que ese es el punto bueno, ¿sabes? Yo al final siempre digo que los extremos generalmente siempre son malos, bro. ¿Sabes? Salvo en este canal. En este canal hay factores como puede ser los VTubers, los furros, pues esos tienen que estar fuera. Pero bueno, opiniones. En el anime, las cartas aparecen con un estilo más limpio, Buah, sin molarían tanto así, texto y tío. con ilustraciones 100%. más grandes y centradas. Muchas veces ni siquiera se muestra el efecto completo o el diseño de la carta cambia entre episodios. Esto no es un error, es una decisión artística y de producción. Los animadores simplificaron el diseño de las cartas para que sea más fácil de leer y entender rápidamente en pantalla, específicamente para el público infantil. Además, las leyes de varios países de Occidente prohibían que en series de televisión se mostrara explícitamente algún producto que pudiera ser adquirido para evitarles una adicción a comprar a los niños que veían estas series. Uno de los comentarios más recurrentes sobre Yu-Gi-Oh! En los últimos años es que el juego se ha vuelto excesivamente complejo. Los combos que antes eran simples extensiones de jugadas, ahora se han transformado en secuencias intrincadas que pueden durar varios minutos, encadenando invocaciones, efectos y búsquedas sin pausa aparente. Esta evolución ha llevado a muchos jugadores a preguntarse si el juego ha cruzado una línea, no solo en términos de dificultad, sino también en lo que respecta al tiempo y al ritmo del juego. Cuando un solo turno llega a extenderse por casi 40 minutos, como ocurrió en este caso, es inevitable cuestionarse si el sistema... A ver. Lo que pasa con la censura es que Kazuhi, imagino, Yu-Gi-Oh como una historia de terror y luego evolucionó a lo que todos conocimos. Sí, a ver, al final yo creo que el chaval no tenía claro que iba a hacer un TCG. Yo el tema de Yugi me pasa que es un juego tan difícil, tío, que hay veces que la gente, por así decirlo, que solo vio el anime o que está en la categoría de mediocridad, suele poner mil excusas frente al juego. ¿Sabes? Es lo que opino. Yo creo que el juego lo puedes disfrutar de una forma muy buena. Sí que es cierto, yo creo que piensen que el factor de que sea un juego de invocar bicho pasar sea lo idílico, pero a mí lo que me gusta es pintarle la cara al oponente con 50 invocaciones. Lo único que sí que pasa que hay veces que hay interacciones que son tóxicas. Por ejemplo, el formato Charmis ahora no me gusta. Y eso se tiene que modificar. Las cartas Endymion son una tesis totalmente. Y que si eras un combo fácil es difícil rescatarlo para llegarlo al resultado esperado. Sí, totalmente, totalmente. Lo bueno de Yugi es que puedes combar, bro. Te juegas cualquier mazo, ves cómo empiezas a combar y eso es lo divertido. ¿Quién quiere hacer jugar pasovas? Para eso cojo la baraja española, juego un cinquillo, juego un rabino y poco más. Excepto cuando vas segundo y no robas hand traps. Ya, pero bueno, ahí está el factor azar, tío. Yo una partida que he perdido hoy está. Sinceramente, a mí me gusta la complejidad de los decks como momento que no son lineales. Y claro, y eso es un punto muy bueno. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta los decks combo, pero sinceramente, la gracia de Yugi es los combos locos, de siempre. sistema está Gracias por el funcionando follow en como Twitch. debería. En el torneo en cuestión, el jugador Kanamar Shu protagonizó uno de los momentos más surrealistas en la historia reciente del juego. Su primer turno duró exactamente 37 minutos con 20 segundos. ¿Cómo? Hay que considerar que un matchup de torneo en formato suizo suele durar apenas 45 minutos en total. Es decir, Shu prácticamente monopolizó todo el tiempo reglamentario del duelo sin darle la oportunidad de responder a su oponente, y lo más impactante no fue solo la duración del turno, sino que esta estrategia le bastó para controlar la partida y eventualmente coronarse como el campeón del evento. Qué grande. Este caso no solo revela la capacidad que tienen algunos decks modernos para extender sus jugadas hasta el absurdo, sino que también pone sobre la mesa un debate importante. ¿Hasta qué punto es saludable para el juego permitir que un solo jugador acapare tanto tiempo sin interacción? ¿Dónde queda el espíritu competitivo si el duelo eso se ya es decide nerfear el antes de mazo. que el oponente siquiera pueda jugar? Ninguno de los protagonistas principales tiene una figura parental activa, presente o funcional. No hay padre de Yugi, no hay madre, solo su abuelo Solomon Moto, una figura que más parece un mentor que un tutor legal. Luego revisas a Jaden Yuki, quien vive en la academia de duelos sin que nadie lo extrañe ni se preocupe por él. Yusei Fudo fue criado en una zona de chatarra, sus Se padres presenta al murieron en padre. una explosión, pero apenas se les menciona. A ver, Yuma pero esto pasa mucho. Quiero decir, en Disney también sucede. ¿Cómo se dice? En Pokémon también sucede. Es decir, ya lo hacen con un trasfondo. Aparte, yo considero que si la historia va enfocada a un personaje y la familia no tiene que ver con el anime, tampoco hace falta hacer hincapié
Sí, hay muchas personas que nunca juegan en físico y piensan que el Yugi viejito es el que venía al de los duelistas. Ya, literalmente. Konami teléfono atiende. Vive con su hermana y su abuela y nunca se menciona a sus padres. Yuya perdió a su padre y su madre aparece brevemente, solo para desaparecer después. Incluso Yusaku fue secuestrado de niño y criado sin familia. No es una sorpresa que Latinoamérica para las empresas siempre es un lugar de bajas ventas comparadas con los demás, y Yu-Gi-Oh no es una excepción. Su venta no es directa como en otros lados, sino por medio de un distribuidor. Sin él, quizá Yu-Gi-Oh no se vendería en esta región. Para el mundial de Yu-Gi-Oh hay muy pocos cupos combinados destinados a Latinoamérica, además de que países pequeños nunca han visto un representante de Yu-Gi-Oh en el mundial, mientras que regiones como Norteamérica y Europa tienen muchos más lugares para clasificar. Por otro lado, cosas tan grandes para la comunidad como los streams oficiales en torneos de Yu-Gi-Oh no existen. El último fue hecho en Brasil, pero otros países nunca los han tenido, incluso regiones tan vastas como México, además de que incidentes y malentendidos de hace años han hecho que los patrocinios directos de Konami a creadores de contenido en Latinoamérica sean inexistentes, por lo que se dice prácticamente extintos, dejando a Latinoamérica en una especie de limbo donde existe pero no tanto como para ponerle demasiada atención. Esto a pesar de que el anime fue el fenómeno mediático que todos conocemos. A ver, tema cupos. Tema cupos. Es que habría que diferenciar muchas cosas. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que Europa tiene 4 cupos, pero Europa incluye África e incluye otros continentes. Entonces, quiero decir, yo creo que no se puede comparar un torneo de 2.500 personas, en mi opinión, con un torneo de 500 personas. O 400, tuvo el torneo del Conti de Sudamérica, ¿vale? Sí que creo que no aumentaría 2 cupos. Totalmente. Totalmente. Y yo ya he hablado que yo creo que el mayor hándicap es la falta de streams. Es así, el mayor hándicap que tiene este caso, el tema de la comunidad en LATAM, es que no hay contenido para ver a nivel de eventos. Pero luego hay otras cosas que son los locals u otros eventos que eso sí que puede hacer la comunidad, pero no entiendo por qué no se hacen. O sea, eso sí que me da que pensar. No obstante, creo que en los últimos años hay mucho más movimiento en los eventos. Un copo para cada continente es muy poco comparado solamente con USA. A ver, pero quiero decir, yo ahí, más allá de continente, yo lo mediría en cuánta gente te juega el evento. Quiero decir, yo por ejemplo una región que creo que tiene muy pocos cupos es Centroamérica. Centroamérica te mueve más de 1.000 jugadores y solo tiene un cupo. No tiene sentido que Centroamérica y Sudamérica tengan los mismos cupos, ¿sabes? Yo metería, en este caso, pues hablemos de 2 cupos, 2 de playoff y 2, en este caso, directamente para el playoff, y Centroamérica lo tienen que subir. Pero yo, por ejemplo, no creo que sea poner de explicación, es que Europa tiene muchos cupos. Digo, bro, es que en Europa hay 2.500. Es que en Europa ya están acostumbrados a eliminatorias sanguinarias. Si no, pregúntale a la UEFA. Ay, el salsa, pero sí, eso. Ya te digo, yo quitando el tema de los cupos, yo creo que el gran debate es el tema de la falta de streams. Yo es algo que nunca entiendo. También hablemos de esfuerzo. Sí, el esfuerzo para moverse un conti ahí está. Pero bueno, hay algún punto tienes que poner de límite, ¿sabes? Yo creo que al final, si alguien quiere ir al mundial, mínimo tiene que ir al conti, ¿sabes? Pero yo creo que la mayor nerfeada que tiene en este caso los eventos es la visibilidad. Como dice Kaiba, la mayor nerfeada es la visibilidad. No son los cupos, lo otro es la visibilidad. Sabemos quién es el padre de Yugi, pero no sabemos quién es la madre. Nunca la hemos visto. Por otro lado, Seto Kaiba es huérfano y fue adoptado por su padrastro Gosaburo Kaiba. Aknadin es el padre de Seto y Pegasus su reencarnación. El gemelo de Aknadin es el padre de Atem. Sin embargo, según la mitología egipcia, los gemelos poseen las mismas almas que se habrían duplicado. Sin embargo, como Pegasus no tiene gemelo, su alma no se habría dividido y es el padre tanto de Aknadin como de Atem. Además, Takahashi afirmó que el padre de Yugi era un hombre de negocios, y aunque Atem y el sacerdote Seto son primos, Yugi y Kaiba de hoy en día no lo son, solo son reencarnaciones sin parentesco sanguíneo comprobable.
clímax de la saga del faraón, cuando los recuerdos sellados del pasado cobran vida, una figura emerge Vale, de las esto ya ni me profundidades acuerdo. del caos. Zork Necrofates, el dios oscuro que representa la destrucción total. Para enfrentarlo, Mahat, Isis y Shada invocan al que sería su salvador, Exodia el Prohibido, el monstruo más poderoso de todo Yu-Gi-Oh! Durante unos segundos, el equilibrio parece inclinarse, Exodia y Zork se miran como dos fuerzas absolutas, el dios oscuro lanza su poder, pero Exodia lo bloquea, el suelo tiembla, el cielo se rasga y entonces Zork contraataca. En un instante Zork atraviesa a Exodia con un rayo oscuro, desgarrándolo por la mitad en una explosión de sombra y fuego. La figura que alguna vez detuvo dragones blancos y derrotó ejércitos fue aniquilada en 5 segundos ante los ojos atónitos de todos los niños que veían Canal 5 Sí, en hay, esos hay muchas momentos. cosas del anime, tío, que le faltan mazo. Zork debería ser uno de ellos, sí, totalmente. Por muchos años, Konami sacó mecánicas nuevas para mantener su juego fresco. Sincros, exis, péndulos, todo con su respectivo anime que serviría como herramienta de publicidad. Por ello fue extraño que después de la mecánica Link no haya sacado nada más. Han pasado 7 largos años y Konami sigue sin anunciar nada. Se especula que esto es debido al bajo ingreso de nuevos jugadores con los años. A pesar de que las mecánicas fueron bien recibidas por los duelistas, también volvieron al juego casi imposible de retomar debido a su complejidad. Para evitar que el juego caiga, Konami decidió parar con todas las Master Rule, aunque se dice que Yo pudieron haber metería otra cancelado mecánica, algunas ya planeadas, sin como miedo. una donde se podrían invocar monstruos de nivel alto sin tributar, decidiendo cuánto ataque tiene, pero Yo no creo que perdiendo vaya a ese haber mismo otra, número de pero yo puntos metería otra. si deja el campo definitivamente algo Otro nuevo triste. tipo de carta. ¿Sabes? Eso sí que lo podrían hacer. Una de las mejores partes que se pueden experimentar al jugar Yu-Gi-Oh!, muy parecido a otros juegos, son esa secreción de químicos en el cerebro, productos de jugadas maestras, comebacks épicos y la inigualable experiencia de ir con un buen dinero a comprar tus cartitas. Naturalmente esto llega a los extremos, hay historias privadas de gente que ha hecho cosas irracionales por conseguir las últimas cartas de moda. Entre estos casos hay hipotecas de El propiedades, extra, deudas si se enormes podría con el extender, banco, yo no le veo robos miedo. y hasta Hay favorcitos mazos a que se vendedores de mejorarían cartas. muchísimo. Por otro lado, la adicción a jugar es tan real que si vas un lunes a las 11 de la mañana en un día laboral a cualquier hora donde se pueda jugar Yugi, ves ahí a numerosas personas jugando No, desde limitar la invocaciones no hay que apertura y hacerlo, hasta el ahí se cierre del pierde en lugar. este caso. Esto de lunes a viernes. No es un juego donde se pueda hacer dinero, entonces pone a pensar qué eran estos duelistas de su vida para poder permitirse jugar todo el día y Chambear, todos bro. los días. Si bien Yu-Gi-Oh! Se popularizó hace años con el público infantil y adolescente, ahora si vas a un torneo verás que el público ¡Ojo! mayoritariamente No rebasa te los corta el 20 pelo, años. Ahí Ya lo no hay tenía más juventud cortito. entrando al juego, los que lo mantienen son los adultos que vieron el anime y ahora ganan dinero de niño grande para comprar sus cartas. Incluso Konami tiene un programa llamado Dragon Duel enfocado en atraer público infantil destinado a personas menores de 13 años, donde los eventos son gratuitos y los premios bastante jugosos. Estos se celebran dentro de los eventos más grandes de los adultos. Yo algo que copiaría de Pokémon aquí es que los niños, cuando ganan eventos de Pokémon, si no me equivoco, la propia empresa les da becas. Entonces, yo lo vería una buena forma. Porque si un niño le dice, mira, papá, si a mí me sale bien este evento, igual te ahorras un año de universidad. O un año de lo que sea, bro. De lo que sea. O un campamento de verano. Sí, becas escolares, correcto. Becas escolares es lo que habría que dar. Porque la realidad que yo me encuentro, que de hecho esta foto está en el Nacional de España, viendo un poquito el chaval de la izquierda, que me suena. Literalmente es algo que cambiaría, sí, sí, 100%. 100%. 100%. Yo creo que sería... Sí, hombre, es que es lo que debería ser. Y luego, pues, que igual habría que hacer un formato. No sé si sería un formato Dragon Duel. ¿Sabes? Haría un formato exclusivamente que lo jueguen los niños, donde sea súper barato jugarlo. Yo eso lo haría. Esa es una idea. Esa es una idea. ¿Es mucho dinero? No, la verdad, no es mucho dinero. Quiero decir, si se puede colaborar con actores, una beca académica, chicos, no es mucha pasta. Quiero decir, ¿cuánto te va a cobrar? Hablamos de 1000 euros. Tú das o 500, das 500 euros a un niño, ya se ahorra todo el material escolar. Ya está, es que es un gesto, es un gesto. No hablo que sea que le cambie la vida al chaval, ¿sabes? Pero bueno, sí, depende del país. Lógicamente depende del país. Digamos, pero no pasan de los 30 participantes contra los más de 1000 que tiene el evento principal. Esto es alarmante ya que Konami debe ponerse las pilas e intentará apelar a la nueva generación, de lo contrario Yu-Gi-Oh! Morirá con nosotros. Ojo, nivel 4, madre mía, que ya está ahí. Sanguinario. A ver, en Estados Unidos son 100k. A ver, 100k no creo que sea
lo que necesite un niño, literalmente. ¿Sabes? Habrá escuelas caras, pero yo te hablo de una beca para que alguien tenga su año tranquilo como estudiante. Claro, eso es otro punto. Yo sé que tengo, por ejemplo, mira, este año me he sacado lo de programación y yo lo de programación me he gastado unos cuantos miles de euros. Así lo digo. Me he gastado unos cuantos miles de euros y ya aquí en Latinoamérica sería útil. Que algunos ni siquiera tenemos asegurada la educación superior. Sería útil en cualquier lugar del mundo, bro. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Yo simplemente hablo de un incentivo para un chaval pequeño y también que lo vea bien el padre, ¿sabes? Porque esto es algo que aprendí. Si tú ves a los niños jugar a los juegos y que encima que te viajen a los eventos, es porque el padre también tiene que estar de acuerdo, ¿sabes? Si el padre dice, a ver, muy bien, algunos hay que sí que lo llevan, pero si ven que realmente el premio es algo bonito o la experiencia está muy bien, pues ahí lo tendríamos. El problema con Upper Deck. Oh, En los primeros años de Yu-Gi-Oh!, Konami estaba buscando expandir su éxito más allá del videojuego, y para esto se asoció con Upper Deck, para distribuir y vender las cartas en América del Norte. Upper Deck era una empresa famosa por su experiencia con otros juegos de cartas coleccionables como Magic the Gathering y Sports Cards. El acuerdo que Konami les otorgó eran los derechos exclusivos para distribuir el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! En ese territorio. Sin embargo, las cosas se complicaron debido a varios problemas, entre ellos el control sobre la producción y las diferencias en la estrategia de negocio. En 2008, Konami acusó a Upper Deck de fraude y violación de contrato, específicamente porque Upper Deck había empezado a imprimir y distribuir cartas de Yu-Gi-Oh! De manera ilegal. La gota que colmó el vaso fue la venta de cartas de edición limitada falsificadas. Esta disputa legal fue un punto de inflexión en la historia de Yu-Gi-Oh!, ya que desde ese entonces, Konami maneja directamente la distribución y promoción del juego de cartas en muchos territorios. La desaparición de Air Neos. empezamos la época buena, ¿eh? Esto... Elemental Hero Air Neos. Steven. Esta carta fue lanzada en 2007 en el set Strike of Neos, un héroe con alas, fusión de Elemental Hero Neos Esta la han y Air confirmado hace Hummingbird. poco, en Años Raspberry. después, cuando salieron múltiples reimpresiones de todos los Neos Fusions y Elemental Heroes, Air Neos jamás volvió a imprimirse. Y peor aún, nunca fue lanzado en la plataforma digital Duel Links ni en Master Duel. La teoría más difundida es que hubo un problema legal con los derechos de la carta. Algunos dicen que el arte fue subcontratado de algún ilustrador externo. Para ¿Cómo evitar es? problemas legales, dejaron de imprimirlo sin anunciar nada. Duel Links es canon y tiene las almas de sus protas. A primera vista, Yu-Gi-Oh! Duel Links parece solo un juego de celular. Duelos Hombre. rápidos, mecánicas simplificadas. O dicen que robo inicias el contenido. juego, ¿Cuánto algo se van a siente robar distinto. aquí? Los protagonistas Aquí, hablan contigo monetización directamente. a Te dan la medias, bienvenida a un mundo donde los duelos Joder. trascienden el tiempo. Aquí es donde nace la teoría. Según muchas pistas dentro del juego, los protagonistas de cada saga no están simplemente simulados en Duel Links. Están ahí. En varias líneas de texto, los personajes hablan de recuerdos, emociones, incluso dudas existenciales. Yugi menciona sentir la presencia del faraón dentro de sí. Jaden bromea sobre cómo tal vez esto sea otra dimensión, pero sigo siendo yo. Esto ha llevado a muchos fans a creer que las almas de los duelistas originales fueron copiadas o absorbidas en Duel Links, y que el juego es una especie de archivo digital eterno, creado por Kaiba Corp, donde sus conciencias viven atrapadas o preservadas. No, esto... A ver, cuidado. En Japón, un hombre comenzó a contratar un escort no para una cita romántica, ni para algo sexual, sino para jugar Yu-Gi-Oh! Lo Vale. curioso es que le pagaba por reunirse con él todas las semanas para hacer duelos, como si fueran rivales o compañeros de juego. Pero lo que comenzó como un trabajo insólito, se convirtió en algo más. Ella empezó a disfrutarlo genuinamente. Semanas después, la escort regresó con su propio deck. Lo había armado por su cuenta, personalizado, con sleeves y todo. La historia se volvió viral en redes como Twitter y Reddit, donde muchos usuarios compartieron el relato como una prueba de que Yu-Gi-Oh! Puede conectar a las personas más improbables. Los NPC de los juegos de Yu-Gi-Oh! En los videojuegos de Yu-Gi-Oh! Hay cientos de duelistas sin nombre, cabello genérico, frases repetitivas, decks mal armados, solo están ahí para que subas de nivel. Pero en algunos títulos hay algo raro, NPCs que hablan como si supieran más de lo que deberían. Frases como, ¿tú también sueñas con el otro mundo? No importa si gano, Pero el eso es destino bueno. está escrito desde el Ahí reino le de das las sombras. lore, le En das Tag Force, énfasis. por ejemplo, hay duelistas que solo aparecen de noche, no tienen rostro en su retrato, y si pierdes contra ellos, no puedes volver a encontrarlos. Como si nunca hubieran estado ahí. En foros japoneses circula un rumor, que algunos de estos NPCs fueron diseñados por desarrolladores que dejaron mensajes ocultos. Algunos afirman que uno de ellos habla de la muerte real de un programador, o de cómo el reino de las sombras no es una mecánica, sino un eco de algo más profundo. Jaden era el hijo de Yugi y Tea. ¿Cómo? Jaden llega años después de la historia original. Es joven, carismático, con un talento innato para el duelo, y una profunda conexión con los espíritus de las cartas, igual que Yugi. Sus rasgos también parecen una fusión directa entre Yugimoto y Tea Gardner, el cabello castaño rojizo, los ojos grandes, la actitud enérgica pero noble. La teoría se desmoronó rápido.
El Ah, anime bueno. jamás menciona una relación, y Jaden nunca reacciona con familiaridad cuando se encuentra con Yugi. Aparte En la que ese película, Yugi es ni en pequeño, el bro. manga. Si me dijeses que es un Yugi mucho más grande, te lo Yu-Gi-Oh sí compro. eres del diablo como te dijo tu mamá. Y si nuestras mamás tenían razón, al fin y al cabo las cartas hablan de sacrificios, invocaciones, rituales, y las imágenes mostraban calaveras, demonios, ángeles caídos. Para muchos adultos, eso fue suficiente. No importaba que fuera ficción japonesa. Hubo confiscaciones, sermones, cartas quemadas en fogatas, incluso programas cristianos donde mostraban a Exodia como un símbolo del apocalipsis. Hoy sabemos que Yu-Gi-Oh es solo un juego, pero en esos días, la paranoia fue real. Los juguetes malditos de Yu-Gi-Oh. Juguetes. A principios de los 2000, el juego se convirtió en todo un hito mediático. Todos querían sus cartas, jugaban Duelos de la Sombra en la primaria y veían el anime en el canal 5. Bandai y otras marcas licenciadas comenzaron Qué a sacar guapo. figuras de Yu-Gi-Oh, pero la piratería no se quedaría atrás. Y también sacarían figuras para los monstruos más icónicos de la franquicia, pero una en particular ha generado más miedo que nostalgia. Una figura de Obelisco el Atormentador, descrita como de unos 20 centímetros, color azul oscuro opaco, Sí, lo de o a veces Daima de fue otros colores también diferentes a loco. los de la serie. Y con una Yugi base tiene negra 25 sin y logo, Jaden 14. de plástico duro, sin articulaciones ni luces. Se vendía Bueno, en un empaque eso que es sin cierto que en marca, esas épocas rotulado eran otras como edades. Duel Monsters God Card. Al principio parecía una simple copia de baja calidad, pero varias personas en foros antiguos, especialmente entre 2005 y 2010, reportaron comportamientos extraños. Algunos afirmaban que la figura se giraba sola, amanecía mirando hacia la cama o caía al suelo sin razón Esto aparente. ya Pero el es un detalle más poquito de perturbador, cine, cuando ¿eh? el cuarto estaba completamente en silencio, algunas personas afirmaron escuchar una respiración profunda, un leve gruñido, como si viniera de dentro de la figura. Una historia particularmente inquietante habla de un niño que soñó con una versión viva de Obelisco, quien lo desafiaba a un duelo donde el perdedor perdía su alma. Después del tercer sueño, intentó quemar la figura, pero en la mañana siguiente, la figura retorcida ya no estaba. Buah, Bakura es de los mejores personajes que tiene La la primera teoría de que temporada, Yami ¿eh? Bakura, o el espíritu de Bakura, es caníbal en Yu-Gi-Oh! Se basa en su relación con el Anillo del Milenio y su habilidad para tomar posesión de las personas. Esta teoría no se confirma explícitamente en el anime o manga, pero se basa en la idea de que el Anillo del Milenio, al albergar un fragmento de Zork Necrofates, puede haber conferido a Bakura el deseo de consumir o dominar a otros. Lo pensé, la madre dijo, ¿lo veis este? A tomar por cu. Kaiba no es tan inocente como pensábamos. En el manga, nos enteramos que Kaiba obligó a un hombre a suicidarse para conseguir a su dragón blanco de ojos azules. Esto después de haberse negado a dárselo y después de que Kaiba empezara una campaña de desprestigio hacia su persona, lo haya llevado a la quiebra y lo haya forzado a desvivirse. A ver, que el El Kaiba es más vagabundo retorcido, es por ejemplo. Yugi Muto. El Kaiba, para salir de la pobreza, lo que hizo directamente es aprender muy bien cómo jugar al ajedrez, estudiar a su oponente, y a la mínima que vino el padre, el de la corporación Kaiba, le retó una partidita de ajedrez y lo utilizó, quiero decir. Kaiba es alguien un pelín retorcido, por así decirlo. La voz de Alfredo no pega para nada con lo turbio que quiere sonar. Ay. No, a ver, yo no la veo mal. Yo sí que es cierto que le hubiera puesto un pelín más de música de ambientación constantemente. ¿Sabes? Así, tipo, que constantemente tengas una canción temblorosa que estés jugando o viendo algo de terror. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, los vídeos que hago de la serie, le pongo. Sí, sí, a mí me gusta el enfoque que le ha dado. Pero yo te digo, yo le hubiera puesto más musiquilla. En Yu-Gi-Oh! Duel Links hay un personaje extraño, no El tiene nombre, vagabundo, solo se le tiene conoce nombre. como el vagabundo. Este Aparece es de vez el en red cuando, de con Pokémon. cartas aleatorias, decks impredecibles y una dificultad extraña. Siempre está de paso, como si no perteneciera a ningún mundo. Muchos jugadores creen que el vagabundo es Yugi Muto, ya mayor, un duelista errante que sigue caminando entre Me mundos, cuadraría, buscando algo o alguien. No necesita la corona del faraón, ya no busca títulos ni fama, solo quiere seguir jugando. Duel Links debía ser el futuro de Yu-Gi-Oh! Uf. Yu-Gi-Oh! Duel Links fue Tuvo su uno de los oportunidad, mayores ¿eh? inventos que Konami jamás haya sacado. El primer juego de celular oficial de Yu-Gi-Oh! Salió con mucha expectativa, puesto que los links ya habían sido mencionados en la reciente película Dark Side of Dimension y los mismos monstruos salieron en la última Master Rule de Yu-Gi-Oh! La premisa del juego era buenísima, duelos simplificados, más rápidos, habilidades como en el anime, animaciones de los boss monster, era una fórmula perfecta para el éxito. Duelistas alrededor del mundo volvieron a interesarse por Yu-Gi-Oh! Después de muchos años. Esto era lo que recordaban, algo old school, algo básico y terrenal. No había combos ni campos irrompibles. Era perfecto. El problema fue que, eventualmente, incluyeron todo lo que el consumidor promedio odiaba. Los sincros, los XYZ, los péndulos. Eso y malas prácticas de juegos gacha llevaron a que Duel Links sea un abismo en donde se ha mantenido gracias a una pequeña comunidad que lo sigue disfrutando. A ver, es Han que el pasado problema que casi tuvo 10 Duel años Links, desde su bro, salida. es que lo que tenías que haber hecho, si vas a meter una escala de power creep tal como el TCG actual, empiezas ya fuerte. ¿Sabes? No empieces en un seteo vas, porque si no, pues haces vivir toda la evolución de 25 años que ha tenido este juego en 5 años, en 4 años. No tiene sentido. Nunca hemos visto al vagabundo y a Batman en el mismo lugar. Yo lo dejo ahí ya. Ni a mí tampoco.
Ni ahí tampoco. Me toca hacer un cosplay del vagabundo. Totalmente. Te digo, no sé por qué le pusieron ese nombre. Y con la reciente ¿Sabes? adición de Rush Duel a la aplicación, Suele ser como algo suena como que Konami negativo. le apostará más a un nuevo producto, solo para ir dejando lentamente atrás lo que una vez fue su más grande herramienta de marketing desde el anime y que lo catapultó Pero a yo la Rush cima. Duel lo hubiera hecho un juego de móvil aparte. ¡Ojo! Nivel 5. Este no sabía. No sabía que había un nivel extra. Aquí ya. Jaden es el verdadero rey de los duelos. Hombre, le gana a Yugi. Primero que nada, en el duelo final entre Efectivamente. Jaden y Yugi, Jaden nunca le dijo a Neos que atacara. Todo lo que dijo fue adelante Neos. En el anime son muy específicos con la palabra atacar. En segundo lugar, Jaden termina su turno y el Slifer de Yugi tiene que ir al cementerio y luego su campo queda vacío, mientras Jaden tiene un monstruo de 4300 puntos de ataque, uno con 3000 y Flare Scaraf. Si hubiera querido podría haber hecho Flare Neos porque tenía Neo Space en el campo con 1500 puntos de vida. En tercer lugar, y mi punto más fuerte, la mano de Yugi era basura y completamente injugable, y ninguna carta podría haberla salvado. La única carta en su mano que podría haber hecho algo era Valkyrion, pero solo tenía una pieza en el cementerio y no había manera de conseguir las otras dos. Ya había usado Card of Sanctity y Pot of Greed, y Graceful Charity estaba prohibida. Jaden venció a Yugi y es el verdadero rey de los duelos. Las invitaciones de un torneo en Corea con imágenes Este de fue niños turbio. Este sí que desaparecidos. me lo sé. En Corea del Sur, en un intento por combinar el juego con una causa social, se distribuyeron invitaciones para un torneo oficial de Yu-Gi-Oh! Que incluían en el reverso fotos reales de niños desaparecidos. Estas cartas buscaban crear conciencia y ayudar a localizarlos. Aunque la intención era noble, el contraste entre el tono lúdico del juego y la seriedad de las imágenes generó incomodidad en la comunidad internacional. Algunos duelistas las encontraron perturbadoras, mientras que otros elogiaron la campaña por usar un medio popular para una buena causa. Este suceso demuestra cómo Hubiera Yu-Gi-Oh! sido Ha más sido macabro que utilizado más hubieran allá hecho del tokens. entretenimiento, Tío, tocando incluso totalmente. temas sociales muy profundos. Kazuki Takahashi, el que fue el creador de Yu-Gi-Oh!, falleció de una manera muy extraña. Se encontró con ausencia de vida y su cuerpo flotando en una costa. Este tenía un equipo de snorkel, un deporte similar al buceo en el que una persona se sumerge al fondo del mar para observar. Por lo que se creía, Takahashi habría fallecido practicando snorkel. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que esta no fue la razón. Un instructor de buceo fue testigo y afirmó que el creador de Yu-Gi-Oh! Le ayudó a rescatar a Yo una me acuerdo familia de que que había hubo sido gente que le atrapada metió en la mucha marea, caña y aunque el resto al de chaval. personas sobrevivieron, lamentablemente Y el literalmente lo hizo accidente por una cobró la buena vida de causa. Kazuki Takahashi, quien fue descrito por el instructor como un héroe. Heisenwolf. Heisenwolf fue uno de los youtubers de anime más conocidos en México. Con su voz, su estilo ácido y videos sobre Naruto, Dragon Ball Z y Yu-Gi-Oh!, Heisenwolf marcó a toda una comunidad. Su primera incursión en el mundo de las redes sociales fue a través de videos de Yu-Gi-Oh!, haciendo videos de Yo los comedia veía, y resumiendo yo de decks, crío siendo los veía. acogido por la comunidad de este juego de cartas para después diversificarse en otros ámbitos del mundo anime y friki. Pero en septiembre del 2022 todo cambió. Su nombre apareció en los noticieros por un accidente sí, yo también lo automovilístico que veía. dejó a 6 personas muertas. Conducía bajo el influjo del alcohol e impactó a más de 150 km por hora. La comunidad otaku quedó en shock. Algunos lo defendieron, otros se distanciaron para siempre, y otros comenzaron a revisar sus videos con otros ojos, preguntándose si tras esa máscara de sarcasmo ya había señales. Konami quiere que Yu-Gi-Oh! Muera. Como ya mencionamos anteriormente, el juego está pasando una crisis, poca gente nueva entra en el juego y eventualmente será un número casi nulo. Konami vio el futuro difícil e intentó de todo para levantar su mina de oro, pero quizá no vieron claro el camino y Master dejaron Duel de está intentar. tirando guay, Por en ello mi tomaron la opinión, decisión de mantener Yu-Gi-Oh! Mientras era ligeramente viable, pero apostar al verdadero futuro, a la generación del mañana, creando un nuevo juego bajo el nombre de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Este TCG está más enfocado a las nuevas generaciones, influenciadas por la rapidez. En mi opinión, no se puede apostar a la gente del mañana, bro, si la gente del mañana no tiene en su televisión pública o en cualquier sitio los capítulos de la serie. Esa es mi opinión. ¿Sabes? Yo considero que mínimo que Rush Duel a día de hoy no esté en inglés, ni te digo en español, bro. En inglés es una liada. Y también considero que las cartas deberían estar en TCG ya. Pero bueno, eso sí quieren apostar por Rush Duel, que yo no apostaría por Rush Duel. E inmediatez de las redes sociales. Quizá lo que más arda sea que hasta en el anime de Rush Duel se burlan de Yu-Gi-Oh!, llamándolo viejo y enalteciendo la nueva forma rápida de jugar. Es triste, pero cierto. Jugaremos Yu-Gi-Oh! cuando morirá salga, con que nosotros. por curiosidad haré algún vídeo. El suceso ARG. ¡Guau! Durante el infame formato Necros, la tienda Alter Reality Games de Estados Unidos se convirtió en la mayor organizadora de torneos independientes de Yu-Gi-Oh! En América, aprovechando un metajuego tóxico con cartas como Dijin, Release of Rituals, Vanity's Emptiness y la Balbal Chain. ARG ofreció un formato alternativo con una lista personalizada de prohibidas y limitadas, buscando balance y justicia para los jugadores hartos de los abusos del meta. Yo también, A pesar de yo tener más también. asistencia que en torneos oficiales de algunos eventos, ARG cayó eventualmente por su mala administración, conflictos de interés y un intento fallido de lanzar su propio juego de cartas. Su historia es recordada como un momento
momento en el que la tienda retó directamente a Konami, queriendo cambiar el curso de Yu-Gi-Oh! Konami, por su lado, nunca se ha declarado al respecto, pero recientemente lanzaron un arquetipo llamado Argo Stars, que en el Esta me juego la se escribe contaron antes del vídeo. ARG Esta es una estrella, locura, y es lo que aparece en el buscador cuando tratas de encontrar ARG Yu-Gi-Oh! Quizá como una manera de borrar la historia de esta infame compañía. Los botones de emergencia ya fueron Literalmente lo activados. quitan del algoritmo, En una empresa de cualquier índole, siempre hay estos llamados botones de emergencia, acciones que se guardan para momentos de crisis, a sabiendas de su poder. Un ejemplo podría ser las secuelas de Toy Story, el recasteo de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, la lucha de ensueño de la WWE como John Cena contra La Roca. Yu-Gi-Oh! Tiene sus botones propios, y de alguna manera todos los conocemos. Estos son los monstruos y Dex Nostalgia, esos que cualquier persona que no juegue puede identificar, y por el que más de uno volvería al juego si ve que son viables o tienen nuevo es lo que soporte que debe vale hacer la pena. Konami. Estos son Blue Eyes, Dark Explotar Magician y nostalgia Red Eyes Black competitiva Dragon, actual la al trinidad de 100%. los mazos queridos por la comunidad. Por Es años, decir, la gente se preguntaba actualmente cuándo los volverían. Mitsurugi, Raizeal y Mali sean los mazos más buenos del juego, es un anti-marketing, bro. Mitsurugi lo cambias por un mazo reptil que juegue la cazadora oscura de 5DS. El Dextit lo cambias por un mazo Utopía. Literalmente cambias todas las cartas de Raizeal, las cambias por Utopía, lo tienes. El Deciverso, cambias el nombre de todas las cartas Malis por Code Talker, ya está. Y así es como se debería hacer. Pero bueno, entiendo que crear nuevos arquetipos sea también otro enfoque. Pero literalmente es que puedes hacer que el soporte viejo pues sea literalmente el nuevo soporte que tengan ahora. Porque si tú haces en este caso un mazo Cloudian, ¿tú crees que las cartas del año 2006 de Cloudian se van a jugar en la baraja? No. ¿Tú crees que las cartas Batteryman se van a jugar en una baraja Raizeal con este soporte? Tampoco. Pero puedes poner ahí ese toque. Yo creo que sería... Redes merece su mundial, totalmente. Volverían Lo viables o merece su meta. mundial. Después de todo, uno de los grandes booms en el juego sucedió cuando los Ojos Azules ganaron el campeonato mundial Pero de sí, el Yu-Gi-Oh! formato Pues Time la Wizard respuesta es debería simple. estar. Konami sabe que soporte directo de estos mazos es un gran evento, algo que traerá gente de vuelta e iniciará a duelistas en este mundo. Pero da miedo saber que en 2025 esos 3 botones ya fueron presionados. Los 3 mazos tienen soporte que levanta dichas estrategias a niveles muy buenos, en especial Blue Eyes y Dark Magician. El Bueno, primero Dark tuvo su Magician boom con la un poquito estructura pocho, reciente, considerada una de las A mejores falta de de la lo que historia, venga. y por lo cual Pero yo le muchísimas metería un personas estructo. regresaron al juego. Red Eyes tiene nuevos juguetes extremadamente poderosos que le dan herramientas como nunca las Lo de había Red visto. Eyes me puse yo tan contento, bro, que le hicimos un vídeo y es el vídeo más visto del canal, ¿eh? El soporte de Red Eyes y toda la historia que tuvo hasta ser bueno, que al fin en 2025 alguien puede jugar Red Eyes sin dar grimilla, ¿eh? Pero encima del meta que sea nostálgico, literalmente. Quiero decir, el meta de Yugi deberían ser mazos del anime. 100%, 100%. Es que no hay otra respuesta. Y Dark Magician está esperando su soporte a finales de este año, aunque ya pinta para ser muy bueno y posicionarse como uno de los mejores decks del formato. Con los 3 botones presionados, solo sabrá Konami el tamaño de crisis en ventas que estarán experimentando. El verdadero destino de Kaiba Corp. Fundada por Gosaburo, pero convertida en un emblema de avance tecnológico por Hiro. Seto Kaiba, Kaiba Corp no solo creó a Que los Hiro discos no esté siendo un mazo competitivo desde hace muchos años, me da que pensarlo. Hiro es un mazo claro que debería tener. Ahora le toca, por ejemplo, a Yusei. Yusei ahora va a tener su etapa competitiva. Quiero creer. Porque la última vez que dieron un Structure Deck de Yusei no fue muy bueno, ¿vale? En Duel Links el meta siempre son decks del anime. Pues algo deberíamos aprender de Duel Links, tío. Yo siempre he dicho que Master Duel debería ser Duel Links. A nivel de anime, a nivel de evolución de personajes, 100%. de duelo. Creó el Quitando las sistema que habilidades, sustenta todo el quitando las universo de habilidades. Yu-Gi-Oh!, Las la habilidades no las digitalización de monstruos, el campo de duelo, la red de información que une a los duelistas y sobre todo, NRD. Y aquí comienza la división. En una línea de tiempo, Kaiba Corp sobrevive al duelo final con el faraón, Seto Kaiba continúa su legado, desarrollando tecnología de duelo cada vez más avanzada, pero llega un punto en el que ya no hay límites. Esta peli no la he Esa visto. tecnología da origen a NRD, una fuente de energía infinita, Hola, Paul, y vamos. eventualmente causa el apocalipsis de 5DS. En esa versión del futuro, el mundo ha sido destruido, las ciudades están repartidas entre ricos y pobres, la humanidad vive bajo represión, y el duelo ya no es el juego, sino un campo de guerra. Todo por culpa de la tecnología que Kaiba Corp liberó al mundo. Pero Yusei, el protagonista de esta era, cambia el destino, derrota a Z1 y detiene la catástrofe. Algunos fans creen que hay 2 Seto Kaiba, uno que desapareció en su intento de alcanzar al faraón y otro que sobrevivió, construyó NRD y condenó al planeta. Pegasus podría haber creado monstruos Toon para contrarrestar el poder de las cartas de los dioses egipcios. Observa las cualidades de los monstruos Toon. Evitan completamente ser destruidos en batalla, pueden esquivar cualquier ataque de enemigos que no sean Toons, se esconden en el libro del mundo Toon, atacan directamente a sus oponentes, etc. Claro, Pegasus probablemente creó a los Toons para que nadie pudiera derrotarlo en un duelo, pero muchas cartas parecen ser un intento de contrarrestar específicamente a los poderes de los dioses egipcios, Obelisco, Slifer y Ra.
Los eventos de Yu-Gi-Oh! Son producto de la imaginación de Yugi. Esto La idea es el bastante típico. simple. Sugiere que la serie Bro, no es más que un El producto. típico que Oliver y Benji, supercampeones, es el Oliver que está en el hospital, luego el de Kaiju, el de Doraemon. Esta es la excusa para todo. Esta es la excusa para todo. Todo fue un sueño. Todo fue un sueño. Siempre. De la imaginación de Yugi. El fallecimiento del hermano de Yugi, quien falleció mientras luchaba en el extranjero, y sus padres ausentes, impulsó la génesis de este mundo imaginario. Y aunque todos los amigos de Yugi en la serie existen en la vida real, en realidad son solo sus primos y vecinos. Escríbenos en los comentarios. ¿Ya conocías ¿Ya los acabó? secretos más turbios de Se me ha Yu-Gi-Oh? hecho corto, ¿Nos ¿eh? faltó incluir algún tema en alguna de las capas? Y sobre todo, ¿crees que Yu-Gi-Oh morirá con nosotros? Te leo. Nos vemos en los duelos. Mención especial a Específica. Ivanix, tú. Qué grande. Gracias por apoyar. Muy buen vídeo, ¿eh? Se nota que ha habido mucho curro e información, tío. Yo igual algunos temas los hubiera desarrollado más, pero entiendo que si no el vídeo hubiera sido muy largo. Que ya es una hora, ¿eh? Quiero decir, es un vídeo de una hora. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, todos los temas que tocan aquí les da para hacer 50 vídeos más, hablando un poquito y indagando más sobre los temas. Esa sería mi opinión. Y luego hay varios temas que creo que son balitas que se están guardando para el futuro. Tendréis el vídeo en la descripción, la verdad es un completo videazo. Yo ya había visto algún que otro iceberg de Yu-Gi-Oh! Y creo que este es el que está más trabajado y currado hasta la fecha. Así que bueno, esto sería todo, espero que os haya gustado mi vídeo de reacción al iceberg de Yu-Gi-Oh! Por parte de los chicos de DraftTCG y nos vemos hasta el siguiente vídeo.